Mi padre fue bombero en su juventud y me contó esta historia hace muchos años. Una noche recibieron un llamado de emergencia para atender un accidente en un lugar que quedaba a 10 minutos de la estación. Tanto los paramédicos como los bomberos acudieron a brindar apoyo, pero cuando iban en el camino, el chofer del camión perdió el control, provocando que el vehículo chocara y comenzara a dar muchas vueltas de forma violenta, hasta que finalmente se detuvo. El problema es que justo en ese momento, el camión se empezó a incendiar, por lo que todos los bomberos que iban a bordo perdieron la vida. Mi papá se había quedado con otro equipo en la estación, por lo que se enteró de eso minutos después, y según cuenta fue algo terrible. Lo peor es que días después de ese incidente, varios compañeros comenzaron a reportar que a través de toda la estación se habían empezado a escuchar cosas extrañas y que justo a la hora a la que había ocurrido el accidente, algunos incluso podía ver entre la oscuridad, las ventanas y algunos espejos, una serie de rostros deformes, los rostros de sus compañeros que habían fallecido. Para terminar con todo esto, tuvieron que llevar a cabo una misa dentro de la estación para así poder intentar darles a esas pobres personas el descanso eterno que tanto se merecían. Agradecemos a Edna Leticia Quinteros por enviarnos este relato, pues como podrán ver, la profesión de bombero puede llegar a ser una de las más riesgosas y altruistas que existen, pero también una en la que ocurren cosas espeluznantes e incluso paranormales. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias vividas por bomberos, parte 3. Mi papá me contó que cuando era joven, unos 16 o 19 años aproximadamente, y estuvo con los bomberos, le tocó hacer rescate de cuerpos tras una inundación. Tuvo que entrar a un estacionamiento inundado que había sido cerrado durante el siniestro por negligencias del gerente. Mientras estuvo bajo el agua, viendo los cuerpos de hombres, mujeres y niños, y colocando las respectivas marcas para poder ir haciendo la recuperación, sintió como una mano lo tomó del tobillo. Pensando que quizás se trataba de una de las víctimas, quien podía seguir con vida, sujetó a la persona y dio la señal por medio del cable para que lo ayudaran a salir. Una vez afuera y retirándose el snorkel para pedir que acercaran a la ambulancia, se dio cuenta de que esta persona ya se encontraba sin vida. Pero no es que acabara de morir, sino que claramente, por el estado del cuerpo, este llevaba mucho tiempo debajo del agua. Quiero pensar que aquella persona que no logró escapar durante la inundación, de una forma un tanto particular, le pidió ayuda a mi padre para conseguir salir y quizás así descansar en paz. Hola Mundo Creepy, por fin tengo oportunidad de contarles mi historia. Yo soy un bombero voluntario en Argentina desde hace casi 8 años. En todo ese tiempo he vivido muchas cosas, pero hay un relato en particular que me dejó muy marcado. Una noche, justo a las 3 a.m., atendimos un llamado sobre un accidente ocurrido a unos 7 minutos de donde está nuestro cuartel. Cuando llegamos, nos percatamos de la gravedad del mismo. Una pareja que viajaba alcoholizada había colisionado su auto contra un camión repleto de uvas por la temporada, el cual era uno de esos vehículos viejos y muy macizos. El conductor del camión no había sufrido ningún daño, pero la pareja no tuvo tanta suerte. Fueron arrastrados 70 metros y ambos presentaban múltiples fracturas en cada parte de su cuerpo. Había hemorragias internas, daño craneal cerebral y casi todo lo que uno se puede imaginar de un accidente de esta magnitud. Cuando finalmente logramos subirlos a las ambulancias, nos retiramos del lugar. Más tarde nos enteramos de que los dos, tras una larga agonía, habían fallecido. Y es a partir de ese momento donde las cosas se pusieron extrañas. Y es que durante las siguientes semanas empezamos a escuchar que en el cuartel, que es muy grande, las puertas empezaron a abrir y cerrar solas. Se escuchaba también como si alguien subiera y bajara las escaleras una y otra vez. Y también nos invadió a todos una sensación muy rara de estar siendo observados al dormir. Pero no solamente eso, pues también las sirenas de los camiones se encendían solas. Además de que algunos compañeros aseguraban que habían visto a algunas personas caminando entre los pasillos y las zonas de equipamiento. Esto provocó que muchos ya no quisiéramos tomar las guardias nocturnas, pues la verdad es que el ambiente era muy pesado.
Gracias a Dios, con el paso del tiempo, todos esos eventos simplemente dejaron de ocurrir y nosotros volvimos a la normalidad. Cabe aclarar que aunque eso fue un acontecimiento extraño, es algo que puede llegar a ocurrir en ese tipo de tragedias, y los que llevamos más tiempo en este trabajo lo sabemos muy bien, por lo cual yo creo que incluso aprendemos a manejar este tipo de situaciones tan particulares de una mejor forma. Si leyeron hasta aquí, les mando un fuerte saludo y mucha fuerza a todos mis camaradas. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, subimos 3 videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. Hola mundo creepy, les comento que tengo una historia que tal vez les pueda interesar. Comencé a trabajar como bombero cuando tenía 22 años. Actualmente tengo 36 y todo esto ocurrió cuando tenía 25. La estación de bomberos en la que trabajo está al final de la calle principal de mi ciudad, y cuando nos alertan sobre un incidente, siempre nos toma algo de tiempo regresar. Una noche nos tocó apagar un incendio muy lejos de nuestra estación, así que algunos se quedaron para asegurarse de que no hubiera otro incendio, y entre ellos estaba yo. Fue ahí cuando, charlando con un colega cerca de la entrada, vimos lo que parecía ser un animal que corría para meterse en la parte trasera de la estación. Mi compañero, yo y 3 personas más fuimos detrás para sacar lo que sea que fuera esa cosa. Pero al revisar no encontramos nada, así que decidimos buscar dentro de la estación, pero tampoco tuvimos suerte. Ya un poco molestos decidimos hacer una última búsqueda, la cual se convertiría en una pesadilla. Mientras buscaba, escuché un ladrido parecido al de un perro, pero al apuntar con mi linterna hacia esa dirección, pude ver perfectamente esa cosa. Parecía una especie de criatura en 4 patas de un color muy oscuro. Segundos después de quedarme paralizado del miedo al verla, se fue la luz en toda la estación, y escuché claramente como un compañero gritaba desesperado: ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No es un animal!, mientras escuchaba de nuevo aquel extraño ladrido. Todos, muy asustados, corrimos a encender el generador, y cuando volvió la luz, todo pareció tranquilizarse, pues aquel ser ya se había ido. Estábamos muy aliviados, pero nunca más volvimos a sentirnos tranquilos durante la noche, pues aún hasta el día de hoy tenemos miedo de que esa cosa, sea lo que sea, vuelva alguna vez. Hola, quiero contarles una historia. Soy bombero activo en Chile y aunque mi relato no tiene nada de paranormal, créanme cuando les digo que es algo que da muchísimo miedo. Le ocurrió a mi padre en el año 1985, cuando yo apenas era un niño pequeño. Él era teniente de su compañía y un día salieron para atender una llamada. Se trataba de una colisión entre un camión y un vehículo menor, en el cual, lamentablemente, los ocupantes habían perdido la vida. Al llegar al lugar, se percataron de que el conductor del camión todavía no había bajado de la máquina, pues, según contaba, estaba atrapado. Mi padre entonces se puso en contacto con la policía y les informó que tanto él como su equipo iban a intentar sacar al hombre de ahí. Los bomberos entonces empezaron a caminar hacia el camión para empezar a buscar las herramientas necesarias para iniciar con las maniobras. Pero en ese momento, de pronto, se escuchó un fuerte estruendo que provenía del camión. El ruido parecía una especie de explosión pequeña, por lo que pensaron que se trataba de los neumáticos, pero cuando se acercaron, se toparon con que el conductor estaba muerto, con un disparo en la cabeza. Él se había disparado a sí mismo. Todos estaban asustados y confundidos, pero cuando la policía llegó, les informaron lo que había pasado realmente. Este conductor estaba manejando un camión de origen extranjero y se estaba dirigiendo al sur de Chile con un contrabando de drogas. Al verse acorralado, decidió tomar el revólver con el que estaba armado y prefirió quitarse la vida antes de enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Lo que mi papá siempre me dijo cuando me contaba esta historia es que cuando revisaron a fondo se dieron cuenta de que en realidad este hombre jamás había estado atrapado, simplemente no se había querido bajar del camión
probablemente por toda la mercancía ilegal que tenía encima el vehículo, y esto le provocó a mi padre un fuerte escalofrío, ya que solo pudo pensar en qué hubiera pasado si el chofer, en lugar de quitarse la vida, hubiera decidido comenzar a dispararle a él o a sus compañeros para intentar escapar del lugar.